Bienvenidos a Conociendo a Dios. La palabra de Dios es hermosa, ya tiene características extraordinarias. Y te invito a que miremos el Salmo 119, versículos 137 al 144, si quieres, mira en tu Biblia, el versículo 137 y el 144. ¿Qué caracteriza? ¿Qué dice allí sobre la palabra de Dios? El versículo 137 dice: justo eres tú y rectos tus juicios. Está hablando de que los juicios de Dios son rectos, o sea, no se desvían, tienen un punto fijo al cual se dirigen. Y pienso que es la gloria de Dios. La palabra de Dios busca producir en nosotros que Dios sea glorificado. Rectos son tus juicios. Pero también dice en el versículo 138, dice que son rectos y muy fieles. Lo que Dios dice no contradice quién es Él, ni su manera de pensar, ni su carácter. Lo que Dios dice corresponde con su carácter y corresponde con su naturaleza. Él es fiel. Pero también, más adelante allí, en el versículo 40 hay una frase impresionante: sumamente pura es tu palabra. Y la pureza habla de no suciedad, de no mancha, de no contaminación. No hay nada sucio en la palabra de Dios, no hay intención, no hay palabra torcida, no hay nada. Es sumamente pura, la expresión es impresionante, sumamente pura es tu palabra. Y por lo tanto dice allí: la ama tu siervo. Pero sigue diciendo, ya que la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es pura. También dice que la palabra de Dios, en el versículo 142, tu ley, la verdad. No hay mentira, no hay falsedad, no hay manipulación, no hay nada que se le parezca. La palabra de Dios es la verdad. Y dado todas estas cosas que estamos viendo en este pasaje, la rectitud de la palabra de Dios, la pureza de la palabra de Dios, la fidelidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, con razón dice el versículo 143, dice: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Pero antes había dicho que la ama tu siervo, ama la palabra de Dios tu siervo. ¿Cómo podemos ser creyentes que decimos amar a Dios y no amar la verdad de Dios, no amar la palabra de Dios? Es contradictorio decir yo amo a Dios mientras no me interese su palabra. Y este salmista dice: yo amo tu ley, pero además es mi delicia, es mi deleite, es algo en el cual me recreo, me gusta, es un alimento que quisiera estar comiendo muy despacio para no perder su sabor. Me deleito en él. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que un libro. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Va más allá de cualquier verdad, por muy buena, importante, crucial que sea. Las verdades reveladas en la Escritura que hablan con respecto a Dios son impresionantes, extraordinarias, singulares. No hay comparación, no hay nada que se le compare a la palabra de Dios. Podemos encontrar libros buenos, pero ninguno como el libro, la Biblia, que contiene, que muestra, que tiene la palabra de Dios. Entonces, la pregunta, finalizando, es:
¿Te deleitas en la palabra de Dios? Si ya no lo haces, ¿por qué no lo haces? Porque es totalmente justo, porque es totalmente lógico, porque es totalmente digno de Él que nos deleitemos en su palabra. ¿Lo estás haciendo? Dios bendiga tu vida.